Ocurrió, no en las sombras, sino a la vista del mundo entero. Un océano de humanidad, con el aliento contenido, colmó la majestuosa plaza de San Pedro. Cada movimiento, cada gesto, era capturado por el ojo incansable de las cámaras. Testigos de la historia en ciernes, líderes de naciones distantes, figuras de poder terrenal, se sentaron en un silencio expectante, casi reverente. Los coros, con voces que parecían descender del cielo, entonaban antiguas melodías en latín, ecos de una fe que ha atravesado 2 milenios. Y entonces, como si el tiempo mismo obedeciera una señal divina, todo se ralentizó, cada segundo se estiró hasta lo indecible. El cardenal Luis Antonio Tagle, figura emblemática de una iglesia viva en el Oriente, dio un paso al frente. Sus manos, aunque portadoras de un peso inmenso, se mostraban firmes, sus ojos, reflejo de un alma profunda, estaban intensamente enfocados. Sostenía el anillo del pescador, ese círculo de oro que, a lo largo de incontables generaciones, ha simbolizado no la corona del poder mundano, sino la cruz de la entrega sin reservas, el servicio hasta las últimas consecuencias. Y aquí, en este preciso instante, el guión de la tradición pareció reescribirse. No fue un prelado de la curia romana, ni un cardenal europeo de rancio abolengo, ni siquiera uno de los diáconos ceremoniales meticulosamente asignados a cada detalle del rito. Fue él, el cardenal Tagle, quien recibió el encargo, el honor inesperado, de colocar ese anillo, cargado de historia y de futuro, en el dedo del Papa León XIV. El simbolismo de esta elección fue tan potente, tan radicalmente inesperado, que incluso los vaticanistas más avezados, aquellos acostumbrados a descifrar los mensajes más sutiles de la Santa Sede, quedaron momentáneamente sin palabras, buscando una explicación que trascendiera la mera liturgia. Se palpaba en el aire una pregunta, una interrogante que, desde ese momento, no ha dejado de resonar en cada rincón de la Iglesia global. ¿Por qué él? ¿Qué significaba esta elección en este momento crucial de la historia? En ese instante suspendido, nadie osó moverse. Un silencio profundo, denso de significado, envolvió la plaza. El Papa León XIV permaneció inmóvil, sus manos extendidas en un gesto de receptividad y humildad. El cardenal Tagle, con una devoción que irradiaba desde su ser, se arrodilló, su cabeza inclinada en oración y respeto. El anillo, esa joya única grabada con la imagen imperecedera de San Pedro, el primer pescador de hombres, lanzando su red a las aguas inciertas del mundo, se deslizó suavemente hasta encontrar su lugar. Un momento de una simplicidad sobrecogedora. Pero en esa misma simplicidad retumbó un trueno espiritual. Una vibración que sacudió los cimientos de lo preestablecido. No se trataba, en absoluto, de quién podía ejecutar con mayor perfección un rito ancestral, sino de quién, con su vida y su testimonio, podría portar el peso de un mensaje que la Iglesia, quizás, aún no se sentía completamente lista para articular en voz alta, con todas sus implicaciones, en una ceremonia tan profundamente anclada en la tradición, donde cada desviación del protocolo es observada con lupa. Este acto singular susurró, con una fuerza mayor que cualquier proclamación, una verdad ineludible: algo fundamental está cambiando. Si tuviste la gracia de presenciarlo, aunque fuera a través de una pantalla, es posible que hayas sentido no solo la solemnidad inherente al momento,
sino también su peso, esa cualidad intangible que te hace detenerte y cuestionar la profundidad de lo que estás viendo. Bajo la coreografía serena y majestuosa de las vestimentas sagradas y las oraciones latinas que ascendían como incienso, latía un pulso diferente, una tensión palpable y preñada de futuro. No era, en modo alguno, la mera tradición desplegándose con su pompa habitual, era una señal clara e inequívoca, que se estaba enviando al mundo. Porque en el lenguaje simbólico y profundo de la Iglesia, las acciones, los gestos cargados de significado, a menudo resuenan con una elocuencia mucho mayor que los decretos escritos o los discursos formales. Y la colocación de ese anillo, el sello visible de la autoridad apostólica transmitida ininterrumpidamente, habló volúmenes enteros a quien tuviera oídos para oír y ojos para ver. Durante siglos incontables, el anillo del pescador ha sido infinitamente más que una simple pieza decorativa o un símbolo de estatus. Representa la continuidad de la sucesión apostólica, la urgencia de la misión evangelizadora, la transmisión viva del llamado que Jesús hizo por primera vez a Pedro. El pescador de Galilea, junto al lago, apacienta mis ovejas. Pero este anillo, a diferencia de las joyas terrenales, no es perpetuo, con una lógica teológica profunda. Es solemnemente destruido después de cada pontificado, literalmente quebrado, para que nadie, absolutamente nadie, pueda usurpar la autoridad del vicario de Cristo una vez que éste ha partido a la casa del Padre. Y cuando un nuevo Papa es elegido por el Espíritu a través del colegio cardenalicio, se forja un nuevo anillo. No se hereda como una reliquia familiar o una joya de la corona, se crea de nuevo. Cada vez, para significar con toda claridad un nuevo comienzo. Un llamado renovado, una cruz diferente y específica que llevar con amor y fortaleza. Pero, ¿quién es la persona designada para colocar ese anillo en el dedo del sucesor de Pedro? Esta elección, lejos de ser trivial, importa, y de manera crucial, en esta ocasión trascendental. El hombre elegido no fue un clérigo seleccionado al azar de una lista protocolaria. Fue el cardenal Luis Antonio Tagle, un hombre considerado por muchos, y durante largo tiempo, como la conciencia pastoral de la Iglesia en el vasto continente asiático. Un hombre cuyo nombre, en ciertos círculos informados, se susurraba con esperanza como un posible futuro papa. Sin embargo, allí estaba él, arrodillado no en un trono, sino ante otro hombre, colocando el anillo en su mano. Un acto que, en sí mismo, destrozó suposiciones arraigadas, porque no fue interpretado como una derrota personal ni como una pieza de teatro político eclesiástico. Fue, a todas luces, algo mucho más profundo, algo intrínsecamente sagrado. La pregunta persistía, con más fuerza si cabe, ¿por qué él? ¿Por qué precisamente ahora? Y todo esto, con los ojos atentos del mundo entero observando cada detalle. Si la cuestión se redujera a la mera ejecución litúrgica, cualquier diácono, cualquier asistente ceremonial debidamente instruido, podría haberlo hecho, pero fue Tagle, el hombre cuyas lágrimas de compasión han conmovido corazones durante sus homilías. El hombre que no ha dudado en predicar descalzo entre los más pobres y olvidados de la tierra. El hombre que una vez proclamó con fuerza profética, la Iglesia debe aprender a llorar de nuevo, a sentir el dolor del mundo en sus propias entrañas, si verdaderamente quiere sanar al mundo. Y ahora, en ese momento cumbre,
Él formaba parte de algo inmensamente más grande que cualquier discurso elocuente. Algo mucho más antiguo y fundamental que cualquier cónclave. No estaba simplemente colocando un anillo en una mano, estaba, con ese gesto, confirmando un rumbo, una dirección espiritual que tiene el potencial de moldear la vida de la Iglesia durante las próximas décadas. ¿Qué palabras se cruzaron en la intimidad de un encuentro privado entre el Papa León XIV y el cardenal Tagle antes de esta misa solemne? Es un misterio que, muy probablemente, nunca llegaremos a conocer en su totalidad. Pero sí sabemos esto, no mucho tiempo atrás. Apenas unos días después de la elección de León XIV. El cardenal Tagle fue visto entrando discretamente al Palacio Apostólico para una reunión privada. Una reunión que no figuraba en la agenda oficial, sin el habitual séquito de prensa, sin asistentes, sin que se emitiera transcripción alguna. Duró casi una hora. Al salir, el cardenal mantuvo un elocuente silencio. El Vaticano, lacónicamente, solo informó que el Santo Padre había recibido al cardenal en una audiencia privada. Pero ahora, después de este momento tan significativo en la misa de inauguración, aquel silencio previo se siente cargado de un significado nuevo y profundo. No fue, ciertamente, un gesto ordinario, fue, más bien, la culminación visible de una conversación, de un discernimiento, al que el mundo no había sido invitado. Y este Papa, León XIV, no es un Papa cualquiera. Es el primer ciudadano estadounidense en ser elegido para el sumo pontificado. Un hombre cuya historia personal está marcada no por los pasillos del poder vaticano, sino por el caminar sencillo entre los barrios empobrecidos de Perú. Un hombre forjado más por la realidad cruda de las misiones que por las intrincadas reuniones curiales. Su estilo, hasta ahora, ha estado definido por la reflexión serena, no por la reacción impulsiva. En sus primeros días como pontífice, no emitió grandes declaraciones programáticas ni realizó nombramientos radicales que acapararan titulares. Pero se reunió con Tagle, y le confirió este papel, este gesto de inmenso simbolismo, ante la mirada atenta del mundo entero. Lo que siguió, los acontecimientos que se han ido desarrollando desde entonces, han dejado incluso a los oficiales más experimentados del Vaticano en un estado de incertidumbre, tratando de interpretar correctamente las señales. Porque este único momento, esta elección aparentemente sencilla, pudo haber dicho más sobre el futuro rumbo de la Iglesia Católica que cualquier extenso discurso. Y ahora, los católicos de todos los rincones del planeta se preguntan con esperanza y quizás con un punto de ansiedad, ¿estamos presenciando el comienzo de un nuevo tipo de liderazgo en la Iglesia? Un liderazgo que no se base en la ostentación del imperio, sino en la humildad del encuentro. Un liderazgo que no comience con la afirmación de la autoridad, sino con la práctica constante de la humildad evangélica. Hay una razón profunda por la cual este relato, esta secuencia de eventos, está siendo analizada y comentada en docenas de países esta misma noche. La gente no solo siente curiosidad, siente una profunda hambre espiritual. Hambre por saber si la Iglesia, esa antigua barca de Pedro, está verdaderamente despertando a los desafíos del siglo XXI. Hambre por creer, con una fe renovada, que quizás, solo quizás, Dios Todopoderoso aún está hablando a su pueblo a través de gestos demasiado sagrados, demasiado profundos, para ser reducidos a simples titulares periodísticos. Tal vez, en el gran esquema de las cosas,
Nunca se trató realmente del aplauso de las multitudes o de la aparición solemne en el balcón papal. Tal vez el verdadero mensaje, el núcleo de esta nueva etapa, residía y reside en el arrodillarse humilde, en el simbolismo del anillo, en el poder transformador del silencio orante. Porque cuando el cardenal Tagle colocó ese anillo en el dedo de León XIV, no fue simplemente la repetición de una tradición, fue una transferencia espiritual, una confirmación de un carisma, una señal inequívoca para toda la Iglesia. Y ya sea que el mundo secular lo reconozca o no, ese preciso momento acaba de cambiar algo fundamental. Y lo que viene después, lo que está por desplegarse, bien podría hacer que todo lo anterior parezca simplemente un preludio. La cámara pudo haber capturado el brillo fugaz del oro bajo el sol vaticano, pero lo que millones de personas en todo el mundo sintieron en sus corazones, quizás sin saber articular exactamente por qué, fue el peso inmenso de ese anillo, no el peso físico del metal precioso, ni siquiera el detalle del grabado de San Pedro lanzando su red, sino el peso del significado acumulado, de la historia sagrada, del voltaje espiritual contenido en un instante tan antiguo, tan cargado de sacralidad y, sin embargo, tan fácilmente mal interpretado por aquellos que observan desde fuera, sin el contexto de la fe. Parecía tradición en su máxima expresión, pero era algo mucho, mucho más. Era, en su esencia más pura, una transferencia de misión, un renovado envío, un destino que se abraza. Para comprender por qué este único objeto, este anillo, posee tanto peso simbólico, tenemos que retroceder no solo unos cuantos siglos, sino hasta el origen mismo del papado. Nuestra historia no comienza en la Roma imperial, sino en una conversación serena y transformadora entre un rabí galileo y un rudo pescador. Jesús, mirando a Simón, no vio en él un hombre de gran estatura social o de vasta erudición académica. Vio un futuro, una piedra fundamental. Tú eres Pedro, le dijo con autoridad divina, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, pero es en el siguiente versículo, el 19, donde el misterio se profundiza aún más: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí, en esas pocas líneas divinamente inspiradas, reside el fundamento de la autoridad apostólica. No fue simplemente una bendición poética o una metáfora ingeniosa, fue un encargo solemne, una entrega de responsabilidad, una confianza divina depositada en manos humanas. Más tarde, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 32, en la víspera misma de su pasión redentora, Jesús nuevamente se dirige a Pedro y le dice algo aún más íntimo y conmovedor: «He rogado por ti, Simón, para que tu fe no desfalezca. Y tú, una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos». Observen que no dice, si vuelves, sino, cuando vuelves. Jesús sabía que Pedro, en su fragilidad humana, fallaría. Sabía que lo negaría 3 veces. Y aún así, le confió las llaves. Aún así, lo hizo la piedra angular visible de su iglesia terrenal. Esa es la profunda paradoja del poder papal. No se otorga a los perfectos e inmaculados, sino a los fieles, a aquellos que, a pesar de sus caídas, se levantan y siguen al Señor. Y el anillo, ese anillo,
Es su emblema visible. El anillo del pescador, conocido también en latín como el Annulus Piscatoris. No es una reliquia en el sentido técnico, ni un mero símbolo de estatus social o eclesiástico, es, ante todo, una profunda declaración teológica hecha materia. Ese anillo, forjado de nuevo para cada papa, lleva impresa la imagen de Pedro en su barca, pescando, el hombre que, mucho antes de convertirse en la roca de la Iglesia, estaba simplemente lanzando redes al mar de Galilea, y al igual que Pedro, cada papa desde entonces ha asumido ese mismo papel fundamental, no como un gobernante terrenal sentado cómodamente en un trono, sino como un pescador infatigable, llamado una y otra vez a remar mar adentro, a lanzarse a las profundidades desconocidas del corazón humano. El anillo se lo recuerda constantemente a él y al mundo entero. El papado no se trata de dominación, sino de vocación, no de poder, sino de servicio. Pero aquí hay un detalle que muchos desconocen: después de que cada papa fallece, ese anillo es solemnemente destruido, literalmente desfigurado, aplastado con un martillo de plata especial, en un ritual que es a la vez escalofriante por su finalidad y profundamente simbólico por su significado. ¿Por qué esta destrucción? Porque la autoridad de Pedro, la potestad de las llaves, nunca es una posesión personal, es una responsabilidad sagrada, otorgada por un tiempo limitado. Cuando el Papa muere, el anillo, como símbolo de su pontificado particular, muere con él. La Iglesia insiste con firmeza en que ningún titular terrenal de este oficio puede llevar ese manto. Esa autoridad específica, más allá del tiempo que Dios le ha asignado, debe regresar a la fuente, debe ser renovado, reforjado, reasignado. No se hereda como un bien material, se confía de nuevo. En cada ocasión, y cuando se crea el nuevo anillo, no se entrega simplemente en una reunión privada o en un trámite administrativo. Se coloca solemnemente en el dedo del nuevo Papa en público, en un momento litúrgico deliberadamente cargado de gravedad y trascendencia. Todos los que observan, desde los más humildes fieles hasta los dignatarios del mundo, entienden el mensaje. Esto no es solo un hombre asumiendo un nuevo rol o cargo, es un hombre entrando en un linaje sagrado que se remonta ininterrumpidamente hasta Pedro, y a través de Pedro, hasta Cristo mismo, y que se proyecta hacia adelante, hacia el tiempo que aún le queda a la Iglesia en la tierra. Por eso el anillo importa tanto, por eso el momento de su entrega importa tanto. Y por eso importó aún más que fuera el cardenal Tagle quien lo entregara. Porque cuando la Iglesia entrega este anillo, está diciendo algo definitivo e irrevocable: este hombre, el que ahora lo lleva, es el legítimo sucesor de Pedro. No metafóricamente, no de manera meramente simbólica, sino verdadera y realmente. Ahora él lleva sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de liderar, de atar y desatar, de predicar el Evangelio y, si es necesario, de sufrir por él, de ser el ancla firme en medio de las tormentas y la red lanzada con esperanza a lo desconocido. Este no es un rol que se gana por elección popular o por méritos humanos. Es una carga pesada que se recibe en obediencia a la voluntad divina. El anillo marca ese momento crucial, y el cardenal Tagle, al colocarlo, hizo mucho más que cumplir con un deber ceremonial. Participó activamente en una entrega sagrada que resuena en la eternidad. Hay algo profundamente conmovedor, casi doloroso en su belleza austera, en la forma en que la Iglesia maneja este objeto sagrado.
nunca se toma a la ligera, es besado con veneración, respetado profundamente y, finalmente, como hemos visto, ceremonialmente roto. Ese ciclo de creación, uso y destrucción no es cínico en absoluto, al contrario, es profundamente esperanzador. Nos dice que incluso los líderes más santos, los papas más venerados, deben en su momento hacerse a un lado, que solo Cristo, el Pastor eterno, sostiene a la Iglesia para siempre, que el anillo, en última instancia, nunca se trata del hombre que lo porta transitoriamente, sino de la misión divina que representa. Y así, cuando lo ves, cuando contemplas ese óvalo dorado con la figura de un pescador congelado para siempre en el acto de lanzar la red, estás viendo mucho más que una obra de fina artesanía. Estás contemplando un contrato sagrado, una promesa solemne entre el cielo y la tierra, entre Cristo y su Iglesia amada, entre un pescador frágil y pecador como Pedro y los 1.000 millones de almas que aún hoy buscan la orilla segura de la salvación. El cardenal Tagle conocía profundamente todo esto, por eso su rostro no reflejaba triunfo, sino una serena gravedad. Por eso la asamblea entera permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Por eso el Papa León XIV miró hacia abajo, hacia el anillo, y no hacia la multitud expectante, cuando le fue colocado, porque en ese preciso instante, ambos hombres sabían, con una certeza que trasciende las palabras, que estaban sosteniendo algo demasiado pesado, demasiado sagrado para ser expresado con meros vocablos humanos, algo que ninguna cámara, por más avanzada que sea, puede capturar en su totalidad, algo que demanda un tipo muy diferente de fuerza, no la fuerza para ejercer el poder terrenal, sino la fuerza interior para llevar el amor hasta sus últimas consecuencias. Un amor costoso, un amor santo, un amor cruciforme, y ahora, ese anillo, cargado con el peso de 2000 años de historia y de fe, descansa en la mano de un hombre proveniente de la ciudad de Chicago. Un hombre que alguna vez caminó por los senderos polvorientos y olvidados de Perú. Un hombre no coronado con ínfulas de realeza, sino enviado con la humildad del servidor. ¿Y quién se lo entregó? Otro hombre, un pastor que llora abiertamente cuando predica la palabra de Dios. Un hombre amado y respetado en todos los continentes. Un hombre que, con ese gesto, renunciaba visiblemente a la posibilidad de su propio papado para afirmar y sostener el de otro. No es, por tanto, solo un anillo, no es solo un momento ceremonial. Es una transferencia viva de misión, de destino, y de algo que el mundo moderno, tan a menudo, ya no comprende bien, la obediencia filial, vivida en nombre del amor, y lo que ese anillo significa para el futuro de la Iglesia Católica, para su caminar en este nuevo milenio. Apenas está comenzando a desplegarse ante nuestros ojos. Todos los ojos estaban fijos en el anillo, en su brillo y en su forma. Pero aquellos que entienden los movimientos más profundos y sutiles de la Iglesia, aquellos que leen los signos de los tiempos con la luz de la fe, estaban observando atentamente las manos que lo colocaron. ¿Por qué Tagle? La pregunta volvía, insistente. ¿Por qué precisamente ahora, en este contexto histórico? ¿Por qué el Papa León XIV? Con todo el peso de la tradición litúrgica y el precedente histórico detrás de él, permitió, más aún, eligió, que este gesto sagrado, este acto central de la inauguración, usualmente reservado para un cardenal diácono de alto rango o un oficial preeminente de la Curia Vaticana,
fuera realizado por el cardenal Luis Antonio Tagle? La respuesta es clara para quien conoce el lenguaje del Vaticano, porque en la Santa Sede, los gestos nunca son meramente gestos, son declaraciones. Son mensajes cifrados. Son indicaciones de un rumbo. Y esta, la elección de Tagle, fue una declaración estruendosa, un mensaje que resonó con fuerza inusitada. Seamos absolutamente claros, lo que ocurrió en la misa solemne de inauguración del pontificado no fue, de ninguna manera, un acto rutinario. Sí, es cierto que la colocación del anillo del pescador es un momento culminante, un rito esencial. Sí, también es cierto que típicamente lo realiza uno de los cardenales diáconos, a menudo elegido entre los de mayor antigüedad o rango dentro de ese orden. Pero el Papa León XIV, en una decisión que sorprendió a muchos, rompió deliberadamente con la costumbre establecida. Eligió a Tagle, y no lo hizo en secreto o de manera discreta. Tomó esa decisión y la ejecutó en el momento de mayor visibilidad de toda su ceremonia de inauguración, el momento preciso en que, rodeado por presidentes, miembros de la realeza, dignatarios de todo el mundo y fieles provenientes de todos los continentes, el nuevo pontífice romano recibía el emblema más potente de la autoridad de Pedro. Y es aquí donde el misterio se intensifica, porque el cardenal Tagle, como hemos insinuado, no es un cardenal ordinario. Durante más de una década, su nombre ha sido susurrado con insistencia y esperanza en los pasillos vaticanos cada vez que se celebraba un cónclave. No por ambición personal, quienes lo conocen bien afirman que carece de ella, sino por la fuerza arrolladora de su reputación pastoral. Un hombre que, como se ha dicho, llora sin reparo mientras predica la palabra de Dios. Un hombre que ha caminado descalzo por aldeas devastadas por inundaciones y tragedias para orar junto a las familias desconsoladas. Un hombre que comunica la doctrina católica no a través de fríos debates intelectuales, sino a través de la cálida y compasiva presencia del pastor que conoce a sus ovejas. Muchos, muchísimos, creían firmemente que él sería papa algún día. De hecho, cuando comenzó el cónclave que eligió a León XIV, más de unos pocos observadores informados esperaban escuchar su nombre proclamado desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Pero no fue así, y cuando el humo blanco finalmente se elevó sobre la Capilla Sixtina, el cardenal Tagle se hizo a un lado sin la menor vacilación, con una sonrisa serena en el rostro, orando, dando gracias a Dios, no por una victoria personal que no buscaba, sino por el bien de la Iglesia, la esposa de Cristo. Ese tipo de humildad genuina es rara en cualquier ámbito de la vida, pero aún más raro es lo que vino después. Porque en ese momento crucial, cuando el recién elegido Papa León XIV podría haber seleccionado a cualquier número de figuras eclesiásticas tradicionales y predecibles para realizar el acto más simbólicamente potente de toda la misa inaugural, eligió precisamente al mismo hombre que gran parte del mundo católico alguna vez esperó ver vestido con la sotana blanca papal. Es difícil, por no decir imposible, no hacerse la pregunta fundamental: ¿fue este acto una demostración de profunda humildad por parte del cardenal Tagle, o había algo más en juego? ¿Algo que trascendía lo personal? ¿Fue un gesto de elegante rendición, o más bien una visión compartida? ¿Una intuición profética sobre el futuro de la Iglesia? No hay que buscar muy lejos para entender por qué esta pregunta tiene tanto peso y genera tanta especulación. A puertas cerradas,
En los círculos más íntimos de la curia, el cardenal Tagle es conocido no solo como una voz eminentemente pastoral, sino también como un pensador profundamente estratégico, con una visión clara de los desafíos y oportunidades de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Durante el pontificado del Papa Francisco, Tagle sirvió en roles críticos y de gran responsabilidad, que dieron forma de manera significativa a la estrategia de evangelización global de la Iglesia. Le fueron confiadas tareas y responsabilidades que la mayoría de los cardenales solo podrían soñar. No porque fuera un hábil político eclesiástico, sino porque era, y es, profundamente confiable. Él escucha con atención, ora con fervor, absorbe el dolor y las heridas de la Iglesia sin volverse cínico o amargado. El Papa León XIV lo sabe perfectamente. Su relación no comenzó con la ceremonia de inauguración, se forjó hace años. En reuniones discretas, en conversaciones profundas sobre el futuro de la fe, y en responsabilidades pastorales compartidas dentro de los diversos dicasterios de la Curia Romana. Y justo unos días antes de la inauguración, como ahora sabemos con certeza, ambos se reunieron a puertas cerradas, sin la presencia de la prensa, sin el habitual séquito de ayudantes, sin que se emitiera ninguna declaración oficial. El contenido exacto de esa conversación crucial permanece sellado, guardado en el secreto del discernimiento. Pero cuando un hombre del calibre del cardenal Tagle coloca un anillo tan simbólico como ese, en un día tan trascendental como el 18 de mayo, la Iglesia entera tiene el derecho y el deber de preguntarse, ¿se decidió algo fundamental en la privacidad de aquel encuentro que el público en general apenas está comenzando a vislumbrar y a comprender en toda su magnitud? Consideremos nuevamente la fuerza de la imagen, la óptica de la situación, un hombre que una vasta porción del mundo católico esperaba ver como papa. Ahora arrodillado con humildad para ungir, para investir con el símbolo de la autoridad petrina, a aquel que finalmente fue elegido, y lo hizo no con signos de resentimiento o despecho, no con una diplomacia fría y reservada, sino con una reverencia palpable, con una quietud serena y contemplativa, con lo que solo puede describirse como una alegría profunda y sincera. Ese tipo de sumisión auténtica no brota del mero cumplimiento del protocolo, nace de una convicción interior inquebrantable y, tal vez, solo tal vez, de una visión compartida del futuro. Porque, ¿qué pasaría si el cardenal Tagle viera algo en el Papa León XIV que muchos otros, en este momento inicial, aún no logran percibir? ¿Y si este gesto fue mucho más que un acto simbólico? ¿Y si fue un respaldo explícito, no solo a un hombre, sino a una misión específica, a un nuevo Pentecostés para la Iglesia? Una confirmación, no de una jerarquía de poder, sino de una dirección clara y audaz para el futuro. ¿Y si el Papa León XIV, al pedirle al cardenal Tagle que participara de manera tan central en un acto tan íntimo y sagrado, estaba haciendo mucho más que simplemente honrar a un hermano en el episcopado? ¿Y si estaba, de hecho, señalando algo aún más profundo, algo que está por revelarse en los tiempos venideros? En la larga y rica historia de la Iglesia Católica, el círculo íntimo de confianza de un papa no se forma únicamente por los títulos nobiliarios o los cargos curiales, se forja, ante todo, por la confianza mutua, por la sintonía espiritual, por la comunión de corazones. La verdadera influencia rara vez se anuncia con bombos y platillos, se siente, se percibe,
Se ve en a quien llama el Papa para las reuniones privadas más importantes. A quien invita a compartir momentos de oración profunda. A quien le pide que realice aquellas cosas que verdaderamente importan. No para las cámaras de televisión o los titulares de prensa, sino para Dios. Al elegir al cardenal Tagle para este momento cumbre, el Papa León XIV pudo haber revelado, de manera sutil pero inequívoca, el primer nombre verdaderamente significativo en ese círculo íntimo de colaboradores. Un hombre que ha conocido de cerca los márgenes de la sociedad y de la Iglesia, que ha cargado sobre sus hombros los sufrimientos y las esperanzas de un continente entero, y que ahora se erige como un puente viviente entre la rica tradición y la necesaria renovación. Entre el Oriente y el Occidente. Entre la Iglesia a menudo silenciosa y sufriente y la Iglesia que clama y que llora con el mundo. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué Tagle? Quizás porque, a veces, aquel que se arrodilla con humildad es precisamente quien sostiene el peso del futuro. ¿Y por qué ahora? Quizás porque la Iglesia, en este momento crucial de la historia, no puede permitirse esperar más. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. La fe en muchos lugares parece debilitarse. La división y la polarización crecen como una mala hierba. Y en esta hora decisiva, quizás el Espíritu Santo está levantando un tipo diferente de líder. No solo aquel que viste la sotana blanca papal, sino también aquellos que caminan a su lado, compartiendo la carga y la visión. Esta no es simplemente la historia de la humildad admirable de un solo hombre, puede ser. Y muchos así lo esperan. El comienzo de una alianza santa, de una sinergia espiritual destinada a cambiar el curso de la historia católica para las generaciones venideras. El sol apenas había comenzado a coronar las majestuosas columnatas de Bernini en la plaza de San Pedro cuando los primeros fieles, movidos por una fe profunda, comenzaron a congregarse, para cuando la solemne procesión de banderas, cruces y coros se movió lentamente hacia el altar mayor. La plaza se había transformado en un verdadero mar de rostros humanos, algunos radiantes de júbilo, otros sumidos en una profunda reverencia, pero todos, sin excepción, conscientes de que estaban presenciando mucho más que un simple espectáculo o una ceremonia pomposa. Esto no era un espectáculo, era una sucesión apostólica. Y en la Iglesia Católica, ese concepto, sucesión, significa algo infinitamente más profundo que la mera transferencia de poder. Significa, ante todo, la aceptación del sacrificio. La misa de inauguración del pontificado no es una coronación real, el Papa no lleva corona. No hay un trono elevado sobre los demás. No suenan trompetas declarando una conquista terrenal. En cambio, todo comienza con el silencio, con la oración, con un Papa que desciende, no que asciende, para asumir su rol de siervo de los siervos de Dios. El momento está impregnado de una humildad que debe ser palpable, porque esto no es solo el comienzo formal de un pontificado, es la aceptación consciente y voluntaria de una cruz. Para el Papa León XIV, este día fue mucho más que una bienvenida formal al ministerio petrino. Fue el comienzo ritual y sagrado de una vocación que es inmensamente más grande que lo que cualquier hombre, por sí solo, puede llevar. A los ojos de la fe de la Iglesia, todo cambia después de este momento. El papado no se considera oficial, plenamente asumido, hasta que se celebra esta misa, hasta que el pueblo de Dios se ha reunido en oración, hasta que las antiguas plegarias han sido elevadas al cielo,
hasta que el mundo entero ha podido contemplar al nuevo pastor y ha escuchado no los ecos de aplausos mundanos, sino el compromiso de la lealtad filial y la oración. Por eso los símbolos importan tanto en la liturgia católica. Por eso cada gesto, cada palabra, cada objeto, está cargado de un significado profundo que se ha ido aquilatando a lo largo de los siglos. El palio, esa distintiva banda de lana blanca adornada con cruces negras que se coloca sobre los hombros del Papa, no es simplemente una parte del atuendo eclesiástico, es, ante todo, el yugo del pastor, el símbolo de la oveja perdida que el buen pastor carga sobre sus hombros. Está tejido con la lana de corderos especialmente criados y bendecidos en la fiesta de Santa Inés, Virgen y mártir, un eco perenne de la inocencia, del martirio, del buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y luego, como momento culminante, viene el anillo, no un anillo ornamental, no una joya decorativa para ostentación. El anillo del pescador está fundido, como ya hemos dicho, con una sola y poderosa imagen, Pedro, el apóstol, recogiendo la red en el mar de Galilea. Se entrega al Papa no como una recompensa por sus méritos, sino como un recordatorio constante de que su tarea primordial no es gobernar como un monarca terrenal, sino trabajar incansablemente como un pescador de almas, que su verdadero legado no serán los títulos honoríficos o los tratados teológicos, sino las almas salvadas para la eternidad. Este es el anillo que sellará documentos oficiales. Sí, pero lo que es mucho más importante, sella la identidad misma de quien lo lleva, sucesor de Pedro, vicario de Cristo, administrador del rebaño de Cristo. Cuando el cardenal Tagle colocó ese anillo en el dedo del Papa León XIV, no fue simplemente un acto litúrgico más, fue un gesto cargado de profecía y de misterio. Un gesto que instantáneamente unió al nuevo Papa a un linaje ininterrumpido que se extiende a través de 2 milenios de historia. Un gesto que recordó al mundo entero que este oficio supremo comienza no con la celebración del poder, sino con la entrega total de la propia vida. A lo largo de toda la misa, las oraciones se elevan en una sinfonía de lenguas provenientes de todos los rincones del mundo, el griego antiguo de los primeros padres, el latín venerable de la tradición litúrgica, el español vibrante de tantos pueblos, el inglés universal, cada idioma, un hilo precioso en el rico tapiz de la Iglesia universal. No se trata de un solo país. No se trata de una sola cultura predominante. Se trata del único cuerpo místico de Cristo. La Iglesia habla muchas lenguas, pero proclama una sola verdad. Y este hombre, el Papa León XIV, ahora lleva sobre sus hombros la pesada carga, pero también la gracia de guiarnos en esa verdad. Y así, con las manos elevadas en un gesto de bendición paternal y con una voz firme, curtida por décadas de servicio en las humildes trincheras misioneras, el Papa León XIV ofreció su primera homilía, no con el tono de un político calculador, sino con el corazón de un sacerdote, de un pastor. Su mensaje fue de una simplicidad evangélica, pero al mismo tiempo profundamente penetrante. La Iglesia no se une por estrategias políticas o por campañas de propaganda, se une fundamentalmente a través del amor, a través de un amor que no busca borrar nuestras legítimas diferencias culturales o personales, sino que las transforma, por la gracia de Dios, en una comunión más rica y profunda. Habló con valentía de las heridas abiertas del mundo, de las guerras fratricidas,
de las divisiones absurdas alimentadas por el miedo paralizante y la codicia insaciable. Y luego, con claridad meridiana, señaló la tarea impostergable de la Iglesia: no buscar dominar el mundo con poder terrenal, sino sanarlo con la misericordia divina, no retirarse a una supuesta pureza aislada del mundo, sino llevar la luz de la misericordia al corazón mismo del desorden humano, no aferrarse con nostalgia a un pasado idealizado, sino llevar con audacia el Evangelio siempre joven hacia el futuro, con la verdad del Evangelio. Sí, innegociablemente, pero sobre todo, y de manera preeminente, con amor. Esta es la hora del amor, dijo con convicción, y en ese momento, se pudo sentir en el aire, como una brisa del espíritu, que algo verdaderamente importante estaba cambiando. No todos los presentes entendieron la totalidad de la teología subyacente. No todos captaron cada referencia histórica o bíblica. Pero todos, sin excepción, entendieron el peso de sus palabras, la sinceridad de su corazón. Vieron a un hombre no regodeándose en la autoridad recibida, sino temblando humildemente bajo ella. Vieron a una iglesia no cerrando filas para protegerse, sino abriendo de par en par sus brazos para acoger. A su alrededor, como testigos privilegiados, estaban líderes de todos los continentes, presidentes, primeros ministros, diplomáticos de alto nivel, enviados reales. Su presencia allí no era meramente por el espectáculo o el protocolo, era, sobre todo, por una profunda expectativa. No habían venido simplemente para presenciar un cambio de personal en la cúpula del Vaticano, habían venido, explícita o implícitamente, a preguntar: ¿qué tipo de iglesia será esta bajo el nuevo pontífice? Y la respuesta del Papa León XIV, expresada a través de sus palabras sencillas pero profundas y de sus gestos elocuentes, fue inconfundible: una iglesia que sufre con los que sufren, que llora con los que lloran, y que alaba a Dios junto con aquellos que se sienten olvidados y marginados por el mundo. Una iglesia que se atreve a caminar hacia la oscuridad más densa, no con la espada del juicio, sino con la lámpara humilde de la misericordia y la verdad. Después de que la misa concluyó, mientras las multitudes comenzaban a dispersarse lentamente y los dignatarios se movían con discreción detrás de las líneas de seguridad, una verdad fundamental seguía siendo inescapable, flotando en el aire como una certeza compartida. Esto no había sido el comienzo de un reinado terrenal, había sido, y seguía siendo, el comienzo de una misión divina. Porque cada papa, ciertamente, hereda el trono de Pedro, la cátedra de la verdad, pero la misa de inauguración le recuerda de manera contundente, a él y a toda la Iglesia, una verdad esencial: Pedro, el primer papa, no terminó sus días en el poder y la gloria mundana, terminó colgado boca abajo en una cruz, crucificado por proclamar el mismo evangelio que, en un momento de debilidad, había temido proclamar, y eso, precisamente eso, mucho más que el brillo del anillo, mucho más que la solemnidad del palio, mucho más que las multitudes adoradoras, es lo que el Papa, cada Papa, está aceptando en ese momento: el mismo camino estrecho, el mismo costo personal, el mismo llamado a ser derramado como libación por el pueblo de Dios. Y así, mientras el Papa León XIV estaba de pie ante el mundo, vestido con la sencilla sotana blanca, pero envuelto en un silencio cargado de oración y de significado,
La pregunta más profunda y personal se presionaba en los corazones de todos los que observaban con fe: ¿lo seguiremos? No solo con admiración distante, sino con un compromiso activo en la misión, porque lo que comenzó en aquel altar no fue solo un nuevo papado, fue una súplica apasionada, que en un mundo tan trágicamente rápido para dividir y para odiar, la Iglesia se atrevería, una vez más, a unir y a amar, que en un mundo tan a menudo impulsado por el miedo paralizante, la Iglesia lideraría con la audacia del amor evangélico, y que en un mundo tan obsesionado con las coronas efímeras del poder, la Iglesia aún señalaría, sin vacilar jamás, a la cruz redentora de Cristo como única esperanza. Él estaba de pie ante el mundo, no como un político en campaña, no como una celebridad en busca de aplausos, sino como lo que es, un pastor. El Papa León XIV no inauguró su primera homilía como pontífice con truenos retóricos o con amenazas apocalípticas, la abrió con una sola palabra. La más importante de todas: amor. Pero no se refería a ese tipo de amor suave, vago y sentimental que a menudo flota en los lugares comunes del discurso público y que desaparece al primer signo de conflicto o dificultad. No, este amor del que hablaba el Papa era un amor con filo. Un amor quirúrgico, un amor que cortaba directamente hasta la médula de la crisis espiritual que nos aqueja. No solo dentro de los muros de la Iglesia, sino en el alma misma de la humanidad contemporánea. La multitud congregada en la plaza de San Pedro ya había sido profundamente conmovida por lo que sus ojos habían presenciado: los antiguos rituales cargados de simbolismo, la entrega del anillo, los ecos milenarios de un linaje apostólico que comenzó con Pedro mismo, el pescador de Galilea. Pero luego, después de los gestos, vinieron las palabras, y en un mundo tan inundado de ruido, tan saturado de información vacía, las palabras que realmente significan algo, las palabras que brotan de un corazón sincero y de una fe profunda, se sienten como relámpagos que iluminan la oscuridad. La voz del Papa León XIV no era particularmente alta o imponente, pero resonaba con una autoridad moral y espiritual innegable. Y lo que dijo no solo hizo eco en el mármol frío de la basílica, se alojó como una semilla de esperanza en los corazones de todos aquellos que escuchaban con atención y apertura. Esta es la hora del amor, declaró con firmeza, no con una sonrisa fácil o superficial, sino con una gravedad solemne, porque él sabía, y todos los presentes sabían, que el mundo actual no solo necesita otro mensaje vago de esperanza, necesita urgentemente una brújula moral, una orientación clara en medio de la confusión. Y en esa sola frase, el Papa dibujó esa brújula: el amor, en la mente y en el corazón del Papa León XIV. No es sinónimo de indulgencia permisiva, no es apaciguamiento cobarde ante el mal, no es un gesto de tolerancia pasiva que todo lo iguala, es, más bien, el fuego divino que tiene el poder de atravesar y consumir las barreras del odio, de la diferencia paralizante, de la desesperación que ahoga. Y habló de este amor no como un sueño utópico o un ideal inalcanzable, sino como un deber imperativo, como una tarea urgente para cada cristiano. La unidad, afirmó con convicción, no cancela las legítimas diferencias, al contrario, las valora, las integra, las hace fecundas. Una frase que resonó en la inmensa plaza como un verdadero llamado a la batalla espiritual. Una guerra santa no contra otros seres humanos, sino contra el miedo que nos divide,
contra la indiferencia que nos aísla, contra la perversa presión social de dividir, de clasificar, de reducir la Iglesia de Cristo a algo domesticado, tribal y, en última instancia, irrelevante. Hablaba, ciertamente, a una escala global, dirigiéndose a toda la humanidad, pero también lo hacía de manera muy local, muy personal, hablándole directamente a la pareja de esposos sentada en el último banco de una iglesia, preguntándose con angustia si sus hijos aún encontrarán un sentido en la fe. Le hablaba al sacerdote anciano en una parroquia rural remota, predicando con fidelidad a una congregación cada vez más menguante. Le hablaba al adolescente que navega por el complejo mundo de las redes sociales, cuestionándose con sinceridad si la fe de sus padres tiene todavía un lugar relevante en este universo de pantallas. Sarcasmo y escepticismo rampante. Esto no era, en absoluto, un discurso diseñado para generar titulares llamativos o para complacer a la galería. Era, más bien, un mapa detallado para la supervivencia espiritual y para el renacimiento de la fe en un mundo sediento de sentido. El Papa León XIV no posó para las cámaras. No utilizó el lenguaje ambiguo y calculador de la política o las abstracciones frías de la ideología. Utilizó, en cambio, el lenguaje cálido y directo de la misión, el lenguaje de la peregrinación constante, el lenguaje del servicio humilde, el lenguaje de un amor tan real, tan encarnado, que está dispuesto a sangrar por el otro. No vino al pontificado para ganar debates teológicos o para imponer su visión particular. Vino, como él mismo lo ha expresado, para salvar almas, para ser un instrumento de la misericordia de Dios. Y así, de pie bajo la imponente cúpula de Miguel Ángel, donde según la tradición reposan los restos mortales de San Pedro, bajo el peso imponente de 20 siglos de historia cristiana, el Papa León XIV habló sobre el futuro, no como algo amenazante que hay que temer, sino como una realidad abierta que hay que moldear con esperanza y con la fuerza del Evangelio. Llamó a la Iglesia no a protegerse celosamente dentro de sus murallas, como si fuera una fortaleza asediada, sino a derramarse generosamente hacia el mundo, como un río de agua viva. La Iglesia dijo con palabras que resonaron con fuerza: debe ser levadura en la masa del mundo. Una semilla humilde pero poderosa de unidad, de comunión y de fraternidad universal. No una fortaleza inexpugnable, no un museo de glorias pasadas. Levadura, algo que aparentemente desaparece en la masa para que algo mucho mayor, el reino de Dios, pueda surgir y transformar la realidad desde dentro. Para aquellos que tenían oídos para escuchar, para aquellos capaces de leer entre líneas. Las implicaciones de estas palabras eran sencillamente asombrosas. No estaba simplemente animando a la gente a ser buena o amable, estaba, de hecho, declarando una estrategia pastoral fundamental para su pontificado. Este papado, desde su primer aliento, desde su primera palabra pública, no se trataría de ejercer un control autoritario, sino de facilitar una conversión profunda, no solo la conversión de los no creyentes, sino también, y quizás de manera primordial, la conversión continua de la propia Iglesia. La institución eclesiástica, con todas sus estructuras y tradiciones, debe volver a convertirse, una y otra vez, en aquello para lo que siempre estuvo destinada por su divino fundador, un lugar donde se forjan santos. No solo donde se guardan archivos polvorientos, un lugar donde las lágrimas de los que sufren son bienvenidas y consoladas.
no ignoradas, un lugar donde la diferencia legítima no se borra en nombre de una falsa uniformidad, sino que se honra, se valora y, a través de ese honor, se transforma en una riqueza para todos. Cuando el Papa León XIV habló de unidad, no se refería en absoluto a una conformidad impuesta o a una uniformidad monótona. Su visión no es la de una iglesia global donde todos visten la misma ropa, cantan los mismos himnos y piensan exactamente de la misma manera. Es, más bien, la visión de una iglesia donde una abuela anciana en una aldea remota de Nigeria y un estudiante de secundaria en la bulliciosa ciudad de Boston puedan encontrar, ambos, su lugar irreemplazable ante el mismo altar, unidos en la misma fe. Y esto, no porque sean idénticos en su cultura o en sus experiencias, sino porque el mismo y único Cristo los llama a ambos, personal e íntimamente, por su nombre. Este tipo de unidad, la unidad que brota del Evangelio, no es frágil ni quebradiza, no depende del acuerdo total en cada detalle doctrinal o disciplinario. Es una unidad mucho más fuerte que cualquier doctrina humana y mucho más profunda que cualquier alineamiento político. Se forja, día a día, en el crisol ardiente de la misericordia compartida, de la humildad reconocida, de un hambre común e insaciable de Dios en un mundo que, a pesar de todas sus apariencias, está profundamente hambriento de significado y de trascendencia, y el Papa León XIV conoce esta hambre de manera íntima y personal. Ha caminado entre ella, ha dormido junto a ella en sus años de misionero, ha orado sobre ella en la oscuridad de la noche. El hombre que ahora viste de blanco, alguna vez vistió el polvo del camino, y eso se nota en su mirada, en sus palabras, en sus gestos. No evitó, en su primera homilía, mencionar las heridas abiertas del mundo, al contrario, las nombró con claridad y compasión, las guerras insensatas que siguen desangrando a la humanidad. Los niños hambrientos en la franja de Gaza y en tantos otros lugares olvidados. Las familias destrozadas y desplazadas en Ucrania. Los pobres, los eternos pobres, empujados cada vez más a los márgenes de la sociedad por una economía global que a menudo adora la velocidad y la eficiencia por encima de todo, y que en el proceso aplasta la dignidad inalienable de la persona humana. Las nombró, no para provocar o para buscar culpables, sino para suplicar, para recordar con urgencia a la Iglesia entera su deber ineludible. Estos no son simplemente problemas geopolíticos abstractos o estadísticas frías, son nuestra familia humana. Son nuestros hermanos y hermanas. Y si la Iglesia no ve eso, si no actúa en consecuencia, fallará estrepitosamente en su misión de ser la Iglesia de Cristo. No llamó a la protesta violenta o a la confrontación estéril, llamó, más bien, a la presencia samaritana, a la cercanía compasiva, un amor que se atreve a entrar sin miedo en el desorden del mundo, que se sienta con paciencia junto al adicto en su lucha, que escucha con empatía al que está enojado y resentido, que camina humildemente junto al olvidado y al despreciado, y que no hace demasiadas preguntas, excepto una, la fundamental: ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte a llevar tu cruz? Esto, insistió con fuerza el Papa León XIV, no es una opción más para los cristianos particularmente devotos, es la identidad misma de la Iglesia, su razón de ser. Y si olvidamos esto, si nos desviamos de este camino esencial, no solo perderemos relevancia en el mundo, perderemos, lo que es infinitamente peor, a Cristo mismo.
Porque Jesús no murió por ideas abstractas o por sistemas filosóficos, murió por personas concretas. Personas rotas, desordenadas, pecadoras, pero inmensamente amadas y, por eso mismo, hermosas a los ojos de Dios. Y la Iglesia, o es el lugar privilegiado donde estas personas encuentran sanación, acogida y esperanza, o se convierte, tristemente, en solo otra voz más en el ruidoso y caótico concierto del mundo. Para los millones de personas que observaban estos acontecimientos desde todos los rincones del planeta, a través de la pantalla de sus teléfonos inteligentes, desde la comodidad de sus salas de estar o reunidos en pequeñas capillas rurales con una débil conexión a Internet. Esto no fue simplemente otro discurso papal más, lleno de palabras piadosas pero quizás distantes. Fue, más bien, una invitación personal y, al mismo tiempo, una seria advertencia. El Papa no está aquí para entretener a las masas o para buscar popularidad, está aquí para pastorear al rebaño de Cristo. Y eso significa, inevitablemente, que consolará con ternura a los que están rotos y heridos por la vida. Sí, pero también, y con la misma caridad pastoral, inquietará con la fuerza del Evangelio a los que están demasiado cómodos en sus seguridades materiales o espirituales. Sus palabras finales en aquella homilía resonaron no con un aire de finalidad o de cierre, sino con un sentido de urgencia apremiante. Por nuestra parte dijo, incluyendo a toda la Iglesia en esa afirmación, queremos ser una pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad dentro de la inmensa masa del mundo. Pequeña, sí, como la semilla de mostaza, levadura, que actúa silenciosamente desde dentro, oculta a los ojos del mundo, pero en constante y poderoso ascenso, y en ese ascenso tranquilo, en esa humilde pero firme negativa a hablar con la arrogancia del poder o a gobernar con el instrumento del miedo, está emergiendo un nuevo tipo de fuerza espiritual, una fuerza que no busca ganar argumentos intelectuales, sino que anhela ganar corazones para Cristo, una fuerza que no solo sobrevive a los cambios vertiginosos de la historia, sino que, con la gracia de Dios, los moldea desde dentro, porque lo que el Papa León XIV dijo desde aquel altar venerable no fue solo una homilía memorable, fue, en verdad, un mapa para el camino que tenemos por delante. No fue únicamente la imagen del Papa León XIV de pie ante el mundo, con su figura encorvada por el peso de la responsabilidad, lo que hizo que el aire en la plaza de San Pedro y más allá se sintiera cargado de una electricidad especial. Fue, sobre todo, la corriente subterránea que fluía por debajo de todos los ritos y ceremonias, la sensación palpable, casi tangible, de que algo fundamental en Roma, en el corazón mismo de la Iglesia Católica, había cambiado, y tal vez, había cambiado para siempre. La Iglesia Católica, esa antigua y venerable barca de Pedro, guiada a través de los siglos por los vientos a menudo tempestuosos de la historia y por el soplo vivificante del Espíritu Santo, estaba, a la vista de todos, girando su timón, y no de manera lenta o vacilante, sino con una rapidez y una decisión que sorprendieron a muchos. La misa de inauguración del pontificado estuvo, como es natural, rica en rituales ancestrales y símbolos profundos. Sí, el palio, el anillo, la bendición urbi et orbi al pueblo de Roma y al mundo entero. Pero bajo las nubes de incienso aromático y la proclamación solemne de las Sagradas Escrituras, había algo más,
Algo menos visible pero quizás más significativo. Una reordenación profunda y silenciosa, pero no por ello menos radical. De cómo la Iglesia Católica pretende caminar hacia adelante en una era en la que todo lo antiguo parece ser cuestionado y todo lo nuevo se siente a menudo frágil y sin probar. Y un elemento central, absolutamente crucial, en ese cambio de rumbo fue un momento que, para un observador superficial, podría haber parecido pequeño o meramente protocolario, pero que en realidad no lo era en absoluto: la elección, por parte del nuevo Papa, del cardenal Luis Antonio Tagle para colocar el anillo del pescador en su mano. La tradición, como hemos señalado, usualmente delega este acto tan significativo al cardenal diácono de mayor rango. Pero esta vez fue Tagle, un hombre cuyas lágrimas de compasión han regado los campos de refugiados olvidados por el mundo. Un hombre cuyos sermones, nacidos de una fe viva y de un corazón pastoral, han conmovido hasta las lágrimas incluso a los corazones más cínicos y endurecidos. Un cardenal amado y respetado en todos los continentes, no por la pompa de su título o por su posición en la jerarquía, sino por su transparencia evangélica, por su compasión desbordante, por su firme negativa a jugar a los juegos de poder tan comunes en la política eclesiástica. Y al elegirlo a él, no a cualquier otro cardenal, para colocar el anillo, el Papa León XIV nos estaba diciendo algo fundamental sin necesidad de pronunciar una sola palabra: este pontificado quizás no se tratará tanto de ejercer el poder, como de vivir la pureza del Evangelio, porque el anillo, por más antiguo y venerable que sea, no simboliza en su esencia la dominación o el señorío, sino la misión y el servicio. Muestra a Pedro, el pescador, lanzando su red al mar, no gobernando desde un trono, sino trabajando arduamente en la tarea de la evangelización, y al hacer que un hombre como el cardenal Tagle se lo entregara. El Papa León XIV dejó meridianamente claro, desde el primer momento, que esto no se trata de ascender a un trono de poder terrenal, sino de abrazar con amor una cruz redentora. Se trata de salir nuevamente, con audacia y sin miedo, a las profundidades del mundo contemporáneo, no para preservar a toda costa una institución anquilosada, sino para rescatar almas para Cristo. Y todo esto está sucediendo, no podemos olvidarlo, en un momento de profunda convulsión global, de cambios sísmicos en la cultura y en la sociedad. El mundo está trágicamente fracturado por la guerra y la violencia, agotado por una política a menudo estéril y divisiva, y desesperado, en lo más hondo de su ser, por encontrar algo que se sienta real, auténtico, verdadero de nuevo. El Papa León XIV fue elegido en medio de esa tormenta, de esa encrucijada histórica, el primer Papa estadounidense, sí, pero elegido no desde los centros tradicionales del poder eclesiástico europeo, sino, en cierto sentido, desde los márgenes, desde una experiencia pastoral forjada lejos de Roma. Un hombre moldeado no tanto por los entresijos de la curia romana, sino por los humildes campos misioneros en las periferias de Perú. Un hombre con dos pasaportes, el de su país de origen y el pasaporte universal del Evangelio, pero con un solo y único llamado grabado en su corazón: unificar, con la paciencia del artesano, lo que ha sido brutalmente astillado por el pecado y la división, y hacerlo no a través de la fuerza o la coerción, sino a través de la fe humilde y del testimonio coherente. Hay un significado profundo, aunque a menudo no dicho,
en sus raíces estadounidenses. Durante generaciones, la Iglesia en los Estados Unidos ha sido vista desde fuera, a veces con razón y a veces con prejuicio, como rica materialmente pero a menudo dividida espiritualmente, enredada en complejas luchas políticas. Un verdadero campo de batalla espiritual, de guerras culturales y de dolorosas controversias. Pero el Papa León XIV no representa esa América de los titulares y de las polémicas. Él representa, más bien, la América invisible, la América de la fe sencilla y perseverante, la de los misioneros anónimos que entregan su vida en los barrios marginales olvidados, la de los laicos que trabajan en 2 o 3 empleos para llegar a fin de mes pero que nunca, jamás, pierden la misa dominical, la de las parroquias tranquilas y modestas, llenas de una santidad cotidiana y anónima que no hace ruido pero que sostiene al mundo. Esa es la América que lo formó. Esa es la Iglesia que él está trayendo, en su corazón y en su experiencia, al corazón de Roma. Y ahora, con esa formación única, con esa perspectiva particular, él entra en las sandalias del pescador de Galilea, en un momento en que el propio Vaticano, la propia Iglesia universal, parece encontrarse en una encrucijada decisiva. ¿Qué tipo de liderazgo guiará a la Iglesia hacia la próxima era de su historia? ¿La fría burocracia o la audacia profética? ¿Los programas pastorales bien intencionados pero a menudo ineficaces? ¿O la oración profunda y transformadora? ¿La habilidad política para navegar las aguas turbulentas? ¿O el testimonio valiente y a veces martirial? Con el cardenal Tagle visiblemente a su lado, el Papa León XIV parece estar señalando con claridad una dirección. Estamos eligiendo el testimonio. Estamos eligiendo la presencia compasiva. Estamos eligiendo el camino arduo pero fecundo de los santos, no el camino más fácil y a menudo estéril de los meros estrategas. Eso no significa, en absoluto, que la Iglesia abandonará la necesaria tarea de la gobernanza o la administración responsable. Pero sí puede significar que está a punto de recordar algo mucho más antiguo, mucho más fundamental y mucho más poderoso que cualquier estructura organizativa: la entrega total de sí misma. La kenosis evangélica, el tipo de entrega que forja mártires, no meros gerentes o burócratas. El tipo de entrega que habla no desde los cómodos podios del poder, sino desde las frías celdas de las prisiones, desde las camas humildes de los hospitales, desde los comedores de beneficencia donde se comparte el pan con los últimos. El tipo de entrega que recentra todo, absolutamente todo, alrededor de la persona viva de Jesucristo y de su Evangelio transformador. No un sistema doctrinal, no una estrategia pastoral, sino un hombre que murió y resucitó por nosotros. Hay algo profundamente simbólico y elocuente en la manera en que el Papa León XIV ha comenzado su pontificado, no con declaraciones radicales o con gestos grandilocuentes que busquen acaparar la atención mediática, sino con el silencio orante, con la escucha atenta, con reuniones discretas en lugar de proclamaciones resonantes, prefiriendo escuchar antes que alardear, en una iglesia donde tantos clérigos y laicos por igual se han cansado de las palabras vacías y de las promesas incumplidas. Él está ofreciendo espacio, está ofreciendo escucha, y en ese espacio de silencio y de acogida, la confianza, tan a menudo herida, comienza a respirar de nuevo, a sanar lentamente. Elegir al cardenal Tagle para este momento tan crucial no fue un simple favor personal o un gesto de cortesía,
Fue una declaración de formación. Una manifestación clara de intenciones. Porque el cardenal Tagle no actúa para las cámaras de televisión, él ora a través de ellas. Las trasciende. No habla para dominar o para imponer su punto de vista, habla para invitar al encuentro. Para abrir puertas. Su teología no es solo erudita y aprendida en los libros, es, ante todo, vivida en la carne, encarnada en el servicio a los más pobres. Y al elevarlo a él, al darle esta visibilidad tan significativa, el Papa León XIV elevó, en cierto modo, todo ese enfoque pastoral, toda esa manera de ser iglesia. El papado está cambiando, y no por accidente o por casualidad. Está cambiando porque debe hacerlo. Porque el Espíritu Santo así lo está impulsando. El mundo contemporáneo ya no escucha simplemente porque un hombre vista de blanco o porte un título antiguo. Escucha, si acaso, cuando ve a ese hombre arrodillarse con humildad, cuando lo ve llorar con compasión, cuando lo ve señalar no a sí mismo con vanagloria, sino a Cristo con transparencia. Ese es el tipo de líder que el Papa León XIV, silenciosa pero firmemente, se está convirtiendo, y esa es el tipo de iglesia que él parece querer moldear con la ayuda de Dios, no una iglesia que busque acumular influencia terrenal o poder político, sino una iglesia que esté dispuesta a arriesgarlo todo, absolutamente todo, por amor al Evangelio. Una iglesia que confiese sus propios pecados y debilidades antes de pretender mandar o corregir a otros. Una iglesia que ame mucho más de lo que sermonea. Una iglesia que no tenga miedo de admitir dónde ha fallado en el pasado. Porque solo entonces, desde esa humildad radical, puede resurgir con nueva fuerza y credibilidad. Así que sí, el Vaticano está cambiando, pero no está cambiando hacia el caos o la anarquía, sino hacia una mayor claridad evangélica, no hacia una innovación por la mera innovación, sino hacia una integridad más profunda y coherente. La Iglesia está recordando, quizás como nunca antes en tiempos recientes, que su verdadera credibilidad no radica en cuántos edificios imponentes posee o en cuán elocuentes y sofisticados son sus catecismos. Su credibilidad última radica, sencilla y radicalmente, en si sus líderes y su pueblo están dispuestos a amar como Cristo amó, a partir el pan con los enemigos, a vendar las heridas de los caídos en el camino, a decir la verdad aun cuando cueste caro, a lavar los pies de los demás en lugar de perseguir tronos y honores. Y en ese espacio tranquilo y sagrado que se abre entre el silencio orante del Papa León XIV y las lágrimas compasivas del cardenal Tagle, algo profundamente sagrado, algo vitalmente importante, está despertando en el corazón de la Iglesia. No es algo ruidoso o llamativo que acapare los titulares. Pero es real, es auténtico, y tiene el poder de cambiarlo todo. A través de vastos continentes y de innumerables lenguas. Desde las imponentes catedrales góticas de Europa hasta las humildes capillas construidas en los patios traseros de las casas en Filipinas. Los católicos de todas partes del mundo observaron la inauguración del nuevo pontificado con algo mucho más profundo que una simple curiosidad pasajera. Observaron con una mezcla de esperanza cautelosa, con una cierta vacilación nacida de experiencias pasadas, y con preguntas apremiantes que, a menudo, nadie parece tener la suficiente valentía para hacer en voz alta. ¿Puede la Iglesia, en este siglo XXI tan complejo y desafiante, liderar todavía con credibilidad moral? ¿Puede todavía sanar las profundas heridas de un mundo tan dividido y doliente?
Es quizás demasiado tarde para comenzar de nuevo. Para una verdadera reforma espiritual, el Papa León XIV estaba de pie ante el mundo, no como una celebridad mediática o como un hábil corredor de poder eclesiástico, sino como lo que es en esencia, un pastor, tranquilo en su porte, constante en su fe, y sorprendentemente sencillo y sin pretensiones en su estilo. Y junto a él, en el gesto más simbólico y comentado de toda la jornada, estaba el cardenal Luis Antonio Tagle, un hombre profundamente amado en su Asia natal, venerado y respetado globalmente, un hombre cuya voz, aunque suave, ha viajado a través de océanos y culturas, no por su volumen o estridencia, sino por la resonancia de la verdad y la compasión que transmite. Cuando el cardenal Tagle deslizó con reverencia el anillo del pescador en el dedo del Papa León XIV, no fue simplemente una entrega formal de una tradición ancestral, fue, mucho más profundamente, una entrega de oración, una comunión de esperanzas, un compartir la carga, y cada católico que presenció ese momento, ya fuera en persona o a través de los medios, sintió probablemente lo mismo en lo más hondo de su pecho, algo mucho más profundo que una simple ceremonia está sucediendo aquí. Porque en este momento crucial de la historia, la Iglesia se encuentra parada, como en una encrucijada, entre dos realidades a menudo contrastantes. En el llamado Occidente desarrollado, muchas parroquias lamentablemente están encogiéndose. Las vocaciones sacerdotales y religiosas están disminuyendo de manera preocupante. Una generación entera está creciendo sin el alimento de los sacramentos, sin el conocimiento de las Sagradas Escrituras, a veces incluso sin el más leve recuerdo o la más vaga noción de la fe de sus antepasados. Y esto, no necesariamente porque odien a la Iglesia o la rechacen activamente, sino a menudo, y esto es quizás lo más trágico, porque apenas la conocen, porque nadie se las ha presentado de una manera viva y atractiva. Los bancos de muchas iglesias están vacíos, no tanto por un acto de rebelión consciente, sino por una progresiva e insidiosa indiferencia. El silencio en algunos lugares es, verdaderamente, ensordecedor, pero, al mismo tiempo, en el vasto y diverso sur global, está sucediendo algo muy diferente, algo que llena de esperanza. En países como Filipinas, Nigeria, Colombia, India y tantos otros, la Iglesia Católica está viva, vibrante, llena de color, de sonido, de un fuego espiritual contagioso. Las misas dominicales están repletas de fieles de todas las edades. Las calles se engalanan y se llenan de multitudes para celebrar las fiestas patronales con una alegría desbordante. Los jóvenes rezan el rosario en público sin ironía ni vergüenza. Todavía hay un hambre palpable por la santidad, por una vida con sentido trascendente. Todavía hay una alegría genuina y contagiosa en ser católico. Todavía hay un poder transformador reconocido en el santo nombre de Cristo. Y todo esto no es una mera coincidencia sociológica, es, para los ojos de la fe, una señal clara de los tiempos, una indicación de por dónde sopla el Espíritu. No es, por tanto, una casualidad que el hombre elegido para colocar el anillo, para marcar literalmente con ese gesto el momento inaugural de un nuevo papado, proviniera precisamente del sur global. No es tampoco una casualidad que el Papa que lo recibía, el Papa León XIV, pasara décadas enteras de su vida sacerdotal como misionero entre los más pobres y olvidados en las periferias de Perú.
Estos no son detalles aleatorios o anecdóticos en sus biografías, son patrones significativos. Son ecos del lenguaje sutil que suele usar el Espíritu Santo cuando quiere dejar algo inequívocamente claro para su Iglesia. Esto no es, por tanto, una simple transición de poder de un pontífice a otro, se trata, mucho más profundamente, de una transferencia de corazón, de una reorientación de las prioridades pastorales. El cardenal Tagle, con su propia historia y experiencia, une esos dos mundos, el norte y el sur, el antiguo y el nuevo. Entiende perfectamente la teología académica y las complejidades curiales de Roma, pero también entiende, porque lo ha vivido en carne propia, el llanto desconsolado de una madre en un barrio pobre de Manila que ha perdido a un hijo. Puede moverse con soltura en los pasillos del Vaticano y, al mismo tiempo, oler todavía el polvo humilde del barrio marginal de donde proviene. Eso no es solo buena política eclesiástica o habilidad diplomática, eso es liderazgo encarnacional. Del tipo que la Iglesia siempre debió tener y que ahora, quizás, está redescubriendo. Y el Papa León XIV es, en sí mismo, una paradoja que el mundo secular quizás no vio venir, o no supo interpretar. El primer Papa estadounidense, sí, un hecho histórico innegable, pero uno formado lejos del ruido y del ego a menudo asociado con la cultura estadounidense dominante. Lleva un pasaporte de los Estados Unidos. Ciertamente, pero lleva también, y de manera mucho más visible, las heridas y las esperanzas del mundo entero grabadas en su alma de pastor. No lidera con un carisma arrollador o con una personalidad mediática cuidadosamente construida, lidera, más bien, con la fuerza tranquila del carácter, con la coherencia de una vida entregada, y en una iglesia y en un mundo a menudo cansados de las meras actuaciones y de las fachadas vacías. Tal vez eso, precisamente eso, es exactamente lo que más necesitamos en este momento. Entonces, ¿qué nos dice este momento? Esta conjunción de personas y de símbolos, sobre hacia dónde se dirige la Iglesia Católica en los próximos años. Nos dice, en primer lugar, que Roma, el centro de la catolicidad, está escuchando de nuevo, y no está escuchando solamente a los influyentes corredores de poder o a las voces que siempre han tenido acceso privilegiado, sino también, y de manera especial, a los rincones más olvidados del sufrimiento humano, a las periferias existenciales donde la fe se vive a menudo con mayor autenticidad y radicalidad. Nos dice que la Iglesia, finalmente, puede estar mirando hacia afuera, hacia el mundo, con una humildad renovada, y hacia adentro, hacia sus propias estructuras y pecados, con una honestidad valiente y sin autoengaños. Nos dice, con una fuerza que renueva la esperanza, que la fe no está muerta, como algunos profetas de calamidades anuncian con insistencia. Solo ha estado, quizás, enterrada por un tiempo bajo capas de indiferencia, de escándalo o de rutina, esperando pacientemente a que alguien, con la fuerza del Espíritu, retire la piedra del sepulcro. Esto no se trata, en última instancia, de salvar una institución humana, por venerable que sea. Se trata, mucho más fundamentalmente, de salvar almas para la eternidad. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que realmente estábamos viendo y sintiendo aquel día memorable de la inauguración, no una simple ceremonia protocolaria, no una mera entrega de roles y de cargos, sino una verdadera resurrección, una resurrección de la esperanza.
Una resurrección de la misión. Una resurrección de lo que la Iglesia Católica aún puede ser. Y está llamada a ser. Cuando recuerda con fidelidad quién es y de quién proviene. El mundo entero está observando. Sí, pero lo que es aún más importante. También lo están haciendo los fieles de a pie. La gente sencilla que sostiene a la Iglesia con su oración y su vida. La abuela que desgrana las cuentas de su último rosario pidiendo por su nieto descarriado que ha abandonado la fe. El adolescente que navega por el laberinto de TikTok y de las redes sociales, preguntándose con una mezcla de curiosidad y escepticismo si la santidad podría ser algo más que una historia antigua o una aspiración inalcanzable. El sacerdote cansado en una parroquia en dificultades, en una zona rural despoblada, preguntándose con dolor si sus homilías, preparadas con tanto esfuerzo, todavía llegan realmente a alguien. Si todavía tocan algún corazón. El joven seminarista que, en medio de un mundo que parece ir en dirección contraria, se cuestiona con seriedad si el costo de una vida entregada al sacerdocio realmente vale la pena. La madre soltera que enciende una vela humilde ante una imagen de la Virgen antes de salir a un trabajo precario, esperando encontrar la fuerza para seguir adelante un día más. El católico que se alejó de la Iglesia hace años, herido quizás por un escándalo o decepcionado por la incoherencia, preguntándose tímidamente si las puertas de la casa del Padre todavía están abiertas para él. Si todavía hay un lugar para su regreso. Sí, lo están, siempre lo han estado. Pero momentos como este que hemos contemplado, momentos tranquilos pero intencionales, momentos profundamente arraigados en la gracia de Dios, nos recuerdan con fuerza la necesidad de levantar la mirada más allá de nuestras pequeñas preocupaciones, de atrevernos a esperar de nuevo contra toda esperanza. De creer no en una iglesia perfecta e impecable que nunca existirá en esta tierra, sino en una iglesia que, por la misericordia de Dios, se purifica constantemente, que aprende de sus errores, que se levanta después de cada caída. Una iglesia que todavía llora con los que lloran y se alegra con los que se alegran. Una iglesia que todavía ofrece la absolución sanadora de los pecados. No excusas baratas o justificaciones mundanas. Una iglesia que todavía coloca anillos en los dedos de sus pastores. No por vanidad o por ansia de poder, sino como signo de una misión sagrada que hay que cumplir. Esto no es, definitivamente, el fin de la historia. Y tampoco es, como algunos podrían pensar, el preludio inevitable de un lento e irreversible declive. Podría ser, y muchos así lo rezamos, el comienzo humilde pero real de un nuevo renacimiento espiritual, de una nueva primavera para la fe, porque si escuchas con atención, si agudizas el oído del corazón, por debajo del sonido imponente de los órganos de la basílica, por debajo de los aplausos de la multitud, por debajo incluso de las palabras solemnes de la liturgia, puedes percibir algo nuevo que se está agitando de nuevo en el alma profunda de la Iglesia. Un hambre renovada de Dios, una sed ardiente de santidad, un anhelo profundo de regreso a la casa del Padre. Tal vez no estamos simplemente presenciando un momento histórico más. Tal vez, y ojalá así sea, estamos presenciando el renacer de la esperanza. Lo que el cardenal Luis Antonio Tagle hizo aquella mañana memorable en el corazón del Vaticano no fue, insistimos, un simple gesto protocolario o un detalle ceremonial sin mayor trascendencia. Fue una entrega en el sentido más profundo de la palabra, una transferencia no solo de una tradición ancestral,
sino también de una carga compartida, de una visión de futuro, de un fuego espiritual que anhela propagarse. El mundo, en su mayoría, vio simplemente un anillo de oro, pero el cielo, y aquellos con ojos de fe, vieron algo mucho más significativo, una antorcha encendida, símbolo de la luz de Cristo, siendo pasada con cuidado y reverencia de un servidor herido pero fiel a otro servidor igualmente consciente de su fragilidad pero también firme en su fe. Y en ese intercambio sagrado, en esa comunión de espíritus, algo eminentemente profético se abrió paso, una ventana de esperanza en medio de un mundo a menudo sombrío. Porque el anillo del pescador no es, en modo alguno, una simple pieza de joyería eclesiástica. Es, a la vez, una seria advertencia y una fuente inagotable de esperanza. Advierte, sí, de los desafíos que se avecinan, de las mareas de secularismo y de indiferencia que ya están subiendo peligrosamente alrededor de la barca de la Iglesia, especialmente en el Occidente desarrollado. Allí, el colapso de la práctica religiosa no es siempre ruidoso o estridente, pero es constante y preocupante. Menos bautismos, menos matrimonios sacramentales, menos voces jóvenes que siquiera conozcan las palabras del credo, y muchas menos aún que lo crean y lo vivan con convicción. Los jóvenes, en muchos lugares, se alejan de la Iglesia, no tanto con ira o con una hostilidad declarada, sino a menudo con un profundo agotamiento existencial, cansados de escándalos pasados, cansados de espectáculos vacíos, cansados quizás de sermones que no logran tocar las fibras más profundas de su ser, que no sangran con la realidad de sus vidas. Pero ese mismo anillo también susurra, con una tenacidad invencible, de algo más, de una realidad mucho más profunda y esperanzadora, susurra de un Dios que nunca, jamás, deja de llamar a la puerta del corazón humano, de una iglesia que, aunque visiblemente agrietada por el pecado de sus miembros y a veces tambaleante en su caminar terreno, aún lleva indeleblemente grabada la chispa incandescente de Pentecostés en sus huesos más íntimos, de un evangelio que, cuando se predica con pureza de intención y se vive con valentía y coherencia, aún hoy tiene el poder de incendiar ciudades enteras, no con el fuego de la destrucción, sino con el fuego transformador del arrepentimiento sincero y de la alegría desbordante de la salvación. Ese anillo, en el preciso instante en que fue colocado por el cardenal Tagle, un hombre conocido no por su afán de mandar o de imponer, sino por su inmensa capacidad de compasión y de escucha, se convirtió en una especie de liturgia en sí mismo, en un sacramento visible de una realidad invisible. Dijo, con la elocuencia de los símbolos: nosotros, como Iglesia, no estamos liderando desde la plataforma del poder mundano nunca más. Estamos, y debemos estar cada vez más, liderando desde la vulnerabilidad de nuestras propias heridas, y desde la compasión por las heridas del mundo. Y en la persona del Papa León XIV, ahora tenemos un líder que conoce esas heridas de primera mano, no por haberlas leído en informes sociológicos o por haberlas escuchado en conferencias de prensa, sino por haberlas tocado, por haberlas vendado, en los caminos polvorientos de las periferias de Perú y en el silencio sagrado de las confesiones de medianoche en capillas humildes y a menudo desmoronadas. Él no necesita que le expliquen en teoría qué es el sufrimiento humano, lo ha sostenido entre sus manos de pastor. Lo ha acompañado con su oración y su presencia. Esto es, por tanto,
mucho más que la elección de un nuevo papa, es, potencialmente, el inicio de un nuevo tipo de papado. No un papado preocupado principalmente por defender la comodidad institucional o por preservar estructuras caducas, sino un papado que nos invita a todos a entrar nuevamente, con audacia y sin miedo, en una fe que es, por naturaleza, peligrosa y contracultural. No un papado que busque ansiosamente asientos privilegiados en la mesa del poder terrenal, sino un papado que sea rodil con humildad junto a los olvidados y despreciados por la sociedad, y que parta el pan de la fraternidad con ellos. Un papado que sabe, con la sabiduría que viene de Dios, que la Iglesia no necesita primordialmente una institución más fuerte o más eficiente en términos mundanos, necesita urgentemente una Iglesia más santa, más fiel a su Señor. Porque no nos engañemos, los días que tenemos por delante nos pondrán a prueba, como Iglesia y como individuos. El secularismo agresivo presionará con más fuerza. La cultura dominante se burlará quizás con mayor estridencia de los valores del Evangelio. Las leyes humanas seguirán cambiando en direcciones a menudo contrarias a la ley de Dios, y muchos, tristemente, se alejarán de la fe, escandalizados o simplemente indiferentes. Pero eso, precisamente eso, es exactamente por lo que necesitamos que lo que pasó aquel 18 de mayo en Roma importe de verdad. Que no se quede en una mera anécdota histórica. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar con urgencia que la Iglesia no nació en la comodidad de los palacios ni bajo la protección del poder imperial, sino en la fragilidad de habitaciones altas, cenáculos llenos de apóstoles temblorosos y confundidos, esperando con ansia el viento impetuoso del Espíritu de Dios. Y en cierto modo, hermanos y hermanas, estamos en esa misma habitación de nuevo, esperando, orando, preparándonos para lo que Dios quiera hacer con nosotros y a través de nosotros. El silencio inicial del Papa León XIV no debe interpretarse como vacilación o indecisión, es, más bien, como el silencio premonitorio de un trueno que se está acumulando en el horizonte. Y cuando finalmente estalle con la fuerza del Espíritu, el mundo quizás no esté preparado para lo que vendrá después. Este anillo, este simple y antiguo anillo de pescador, nos recuerda con insistencia una verdad fundamental: el papado nunca se trató, en su esencia, de coronas y de poder, sino de cruces y de servicio. Y para aquellos que tienen oídos para escuchar el susurro del Espíritu. Ese, y solo ese, es el único tipo de liderazgo que verdaderamente importa y que perdura. Ahora, más que nunca, la Iglesia no necesita impresionar al mundo con su grandeza, necesita, urgentemente, interceder por el mundo con la humildad de la oración. La Iglesia no necesita los aplausos efímeros de las multitudes, necesita, desesperadamente, la unción renovadora del Espíritu Santo. Y cuando el cardenal Tagle, un hombre cuyo corazón, según quienes lo conocen de cerca, se rompe de amor y de dolor cada vez que pronuncia el santo nombre de Cristo, extendió su mano con ese anillo, lo que realmente estaba haciendo, consciente o inconscientemente, era comisionar la próxima fase de esta misión bimilenaria. Una fase que estará marcada no tanto por estrategias humanas perfectamente diseñadas, sino por la entrega total y sin reservas a la voluntad de Dios. Así que, no mires hacia otro lado. No dejes que el ruido ensordecedor del mundo ahogue la señal sutil pero clara que Dios nos está enviando. Algo importante está sucediendo.
algo real, algo santo. Si este relato, si este vídeo, te ha hecho sentir algo en tu interior, si te ha hecho detenerte un momento y pensar, te pido que lo compartas con alguien que necesite recordarlo, que necesite reavivar su esperanza. La iglesia no está muerta, como algunos quisieran creer, está, más bien, despertando. Dale, me gusta, a este contenido si te ha tocado. Suscríbete a este canal para no perderte futuras reflexiones. Y sigamos juntos este apasionante camino de fe. Porque lo que viene, lo que Dios está preparando, no es solo historia que se escribe, es, sobre todo, un llamado personal y urgente que resuena en cada corazón. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos buscando juntos la verdad que nos hace libres, la fe que mueve montañas, y la esperanza que nunca defrauda.